Bien, bueno. ¿Ahí se escucha entonces? Sí, profe. Perfecto, vamos a arrancar entonces. Y voy a empezar con grabación. Hola, hola, ahí estamos. Sí, ahí se tiene que escuchar. Bien. Bueno. Buen día, buenas tardes a todos y todas. Como les había comentado, les había mandado un mensaje por Telegram en la semana comentándoles que, bueno, particularmente la clase de hoy nocturna se suspendió eh, porque, bueno, justo al finalizar la clase tengo que estar dando una clase en la facultad y yo vivo lejos, vivo en Unquillo, así que no me daban los tiempos para dar la clase nocturna y darla virtual, porque la conectividad allá para dar clase la verdad que es muy mala. Ya lo hemos intentado y se complicaba. Razón por la cual en esta oportunidad, esta semana, la clase nocturna fue suspendida y bueno, como siempre yo les grabo las clases, generalmente grabo la clase de la siesta y después las cargo para que estén visibles para todos los cursos, ¿sí? Porque les puede servir también a modo de repaso o porque se pueden llegar a estar ausentes en algún momento o demás, ¿sí? Em, bien, por esa razón es que como la clase nocturna no va a ser dada, es que por este práctico, digamos que la asistencia sería asistencia para todos, no hay problema porque hay gente que por ahí no puede cursarla, no pudo cursarla ni en la mañana ni en este horario, entonces es comprensible, ¿sí? Bien, ¿alguna duda o consulta antes que arranque la clase? Bueno, grabo entonces. Ah, ya estaba grabando, no. No me acuerdo si ya había grabado o no. Y bueno, está grabando ya. Bien, entonces, ¿ustedes ven ahí que se está grabando o no? Porque estoy en duda si está grabándose o no. Perfecto, bien. Entonces vamos a arrancar. La clase de hoy, al igual que las próximas dos clases prácticas, vamos a hablar sobre problemas de valor inicial utilizando ecuaciones diferenciales ordinarias, y en particular vamos a ver los métodos de Runge-Kutta, ¿sí? Vamos a ver tres métodos de Runge-Kutta. Uno es el Euler, que es el que vamos a ver en detalle en esta clase, y en las próximas clases vamos a ver lo que es punto medio y EUN, que son otras dos formas de aplicar el métodos de Runge-Kutta, ¿sí? Entonces van a ver que la clase de hoy y las próximas dos clases prácticas están sumamente relacionadas, ¿sí? A modo de repaso, rápidamente, recuerden que la solución general, ¿sí?, de una ecuación diferencial ordinaria es una familia de infinitas funciones que las van a verificar, ¿sí? Porque hay infinitas funciones que pueden satisfacer esa igualdad y pueden ser solución de esa ecuación diferencial. Para yo tener una solución particular de esa solución general, necesito sí o sí, si ustedes recuerdan de análisis matemático 2, una condición auxiliar que me permite determinar las constantes, si recuerdan, que me van a dar esa solución particular, ¿sí? Si todas las condiciones auxiliares se especifican para un mismo valor de la variable independiente, estamos en presencia de lo que se llama un problema de valor inicial. En cambio, vamos a ver en otros casos
que cuando se especifican que las condiciones son para distintos valores de la variable independiente, se trata de problemas de valores de frontera, ¿sí? Son dos grandes clasificaciones. Por otra parte, los métodos en los que se calcula el valor de una función en un punto posterior, usando solamente información de un punto previo, ¿sí? Se llaman métodos de un solo paso. Mientras que aquellos en los que se calcula el valor de la función usando información de varios puntos anteriores, se llaman métodos multipasos. Esto se los comento, también se los había comentado Marcelo en el teórico, pero se los comento porque vamos a ver que los métodos de Runge-Kutta, ¿sí?, que como les dije van a ser Euler, Eun y punto medio, van a ser los tres que vamos a ver, constituyen problemas de valor inicial y métodos de un solo paso. ¿Por qué de valor inicial? Porque ustedes van a ver que siempre las condiciones auxiliares van a estar especificadas para una única variable independiente, ¿sí? Y métodos de un solo paso, porque van a ver que siempre vamos a determinar el valor de la función en un punto utilizando únicamente un punto anterior. Por eso son métodos de un solo paso, ¿sí? Recuerden, a medida que voy avanzando, si hay algo que no se entiende, me avisen y lo repito, ¿sí? O levanten el micrófono o me escriben por el chat. En general lo que vamos a ver en los métodos de Runge-Kutta, vamos a tener como dato una ecuación diferencial ordinaria, que va a ser de esta forma, ¿sí? La derivada de y respecto a x va a ser esa ecuación diferencial ordinaria, f de x, y. Y ustedes si recuerdan, en el trabajo práctico 1 que vimos, se utilizó un método numérico para calcular la velocidad del paracaidista. Si ustedes se acuerdan, nosotros hacíamos una aproximación donde la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, podemos hacer una aproximación diciendo que el delta de velocidad sobre el delta de tiempo, y utilizábamos una ecuación general de esta forma, donde el nuevo valor es el valor anterior más una pendiente por el paso, ¿sí? Nosotros vamos a ver que todos los métodos de Runge-Kutta van a tener esta forma general, que para calcular el valor de i en un punto, lo vamos a hacer haciendo el valor de i en el punto anterior, más una pendiente por el paso, ¿sí? Lo que van a cambiar entre los tres métodos que vamos a ver, que es Euler, Eun y Runge-Kutta, es cómo determinar la pendiente, ¿sí? Como les dije en la clase de hoy, en detalle vamos a ver solamente el método de Euler, que es el más sencillo. Después vamos a ver mejoras del método de Euler que constituyen el método de Eun y de punto medio, ¿sí? El método de Euler, vamos a estimar el valor de i en el punto siguiente, usando la pendiente de la recta tangente en la función en el punto inicial del intervalo como aproximación, ¿sí? Es decir, yo tengo esta función curvada, ¿bien? Mi condición inicial es este valor, el punto xi y sub i. Esa es mi condición inicial, que es dato. Y lo que yo voy a querer calcular es este punto. O sea, lo que yo voy a querer calcular es este valor, ¿sí? Utilizando el método de Euler, lo que vamos a hacer es predecir ese valor utilizando la pendiente de la función en este punto conocido. Si ustedes se fijan, si yo calculo la pendiente en ese punto conocido, el valor predicho es este de acá. Obviamente hay un error propio del método, ¿sí? Propio del método y propio del paso que vamos a utilizar, ¿sí? Pero en forma general, esto es lo que vamos a hacer con Euler. Entonces fíjense que vamos a tener i en el punto que quiero calcular es igual a i en el punto anterior más la pendiente por el paso, donde la pendiente es la pendiente en este punto previo, ¿sí? Y el paso, recuerden que el paso es esto de acá, es la distancia entre el x y más 1 y el xi. El error del método consiste en suponer que las derivadas se mantienen igual en todo el intervalo. Lógicamente, este error, esta diferencia que vemos entre el valor verdadero y el predicho, viene de suponer que durante toda la función
la pendiente es la misma. Y en realidad ustedes fíjense que como es una curva, en realidad en todos los puntos la pendiente va cambiando, ¿sí? Bien, ¿qué ocurre cuando disminuyo el paso? Imagínense esta misma situación, pero ahora cuando yo disminuyo el paso. Fíjense, imagínense que yo quiero predecir este punto. Disminuye Si el yo error. utilizo Euler, fíjense que sería este el valor predicho. ¿Cómo es mi aproximación en ese caso considerada la anterior? Mejor, Mejor, ¿por qué? porque disminuye el error. Disminuye el error. Fíjense que la diferencia entre el valor verdadero, que es este de acá arriba, y el predicho es cada vez menor a medida que yo disminuyo el paso. Porque la pendiente del punto predicho se va asemejando a la pendiente del punto anterior, ¿sí? Por eso es que ustedes van a ver que muchas veces utilizan, o sea, no muchas veces, en todos los ejercicios, ustedes van a aplicar el mismo método, Euler, y van a ver que en realidad el valor va a ir cambiando según el paso, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que muchas veces la aproximación es mucho mejor mientras menor es el paso, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con los ejercicios prácticos. La clase de hoy es una clase bastante práctica, yo voy a ir mostrando cómo hacer los ejercicios y demás, y después les voy a dar un tiempito para que vayamos trabajando todos al mismo tiempo, ¿sí? Así que la idea es que todos tengan ahí al lado una hoja, un lápiz o lapicera y la calculadora, ¿bien? Dice, ¿hasta acá todo claro o quieren que repita algo? Si no hay dudas, sigo nomás. Dada la siguiente ecuación diferencial, que es esta de acá, esta es la EDO, y sabiendo que I valor en 0 es 2, esta es la condición auxiliar, determinar numéricamente el valor de I en x4, usando un paso de 1 y luego un paso de 0,5. O sea, tenemos dos ejercicios en uno. Primero lo vamos a resolver con un paso de 1 y después lo vamos a resolver con un paso de 0,5. ¿Bien? Entonces lo empezamos a resolver con un paso de 1 y lo primero que hay que hacer es construir la tabla. Estos tipos de ejercicios ustedes van a ver que a partir de ahora todo lo hacemos con tablas, ¿sí? Porque es mucho más fácil para ustedes de realizar los ejercicios y para nosotros de corregir. Las tablas para hacer este tipo de ejercicios sí o sí tienen que tener la columna X e Y, sí o sí. Después hay, en el caso de Euler, hay una tercera columna que es opcional, que yo siempre se les aconsejo, que es cuando ustedes calculan la pendiente, ¿sí? Entonces en mi caso ustedes van a ver que siempre las tablas donde aplico Euler tienen tres columnas. La primera es X, la segunda es Y, y la tercera es la pendiente, FXY. FXY, sí, perdón. Y después tenemos en las filas, arrancamos de mi condición inicial, que en este caso arranco de X0, que para X0 Y vale 2, con 4 decimales. Fíjense que ya el enunciado me dice, trabajamos con 4 decimales. Y yo quiero llegar hasta X4. Entonces fíjense mi tabla. Arranco de X0 y voy hasta X4 con un paso de 1, porque primero vamos a hacerlo con un paso de 1. O sea, 0, 1, 2, 3 y 4. Esa sería la tabla. Bien, entonces, arranco de mi condición inicial, que en este caso es X0, y en X0 Y vale 2, con 4 decimales, y quiero calcular X4 con un paso de 1, entonces voy de 1 en 1. Esta es la tabla que tenemos que completar inicialmente, ¿sí? Como les dije, esta columna, X, y esta columna, Y, son sí o sí obligatorios. Esta es opcional. Yo la aconsejo porque es mucho más fácil para ustedes para realizar los cálculos y para nosotros para corregir. Especialmente si tienen algún error en esta parte del cálculo de la pendiente. Entonces es mucho más fácil después cuando uno hace las correcciones explicarles dónde se confundieron, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar a completar la tabla. La primera celda que nos aparece es la pendiente. O sea, f de x y es la pendiente en el punto 0,2. ¿Sí? Entonces yo voy a predecir el valor de y.
en x1, este valor de acá lo voy a predecir utilizando esta pendiente, que es la pendiente del punto anterior. ¿Bien? Entonces, calculo esta pendiente simplemente reemplazando en la ecuación diferencial ordinaria por x0 e y2. Entonces, fíjense, la pendiente, como les decía, es la ecuación diferencial ordinaria, que en este caso es 4 por e a la 0,8 por x menos 0,5y. Y en este caso la pendiente del primer punto es en x0 e y2. Entonces ustedes reemplazan x por 0 e y por 2, les da que la pendiente en ese punto es 3. ¿Sí? Con 4 decimales, porque venimos trabajando con 4 decimales. Ahora yo voy a predecir el valor de la función en 1, utilizando ahora la fórmula de Euler. ¿Cuál es la fórmula de Euler? Bueno, es el valor anterior más la pendiente por el paso. El valor anterior, que es 2, más la pendiente por el paso. ¿Sí? Entonces hago 3 por 1 más 2 es 5. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. ¿Cómo seguimos ahora haciendo la tabla? ¿Qué haríamos ahora? Reemplazamos 1 y 5. O sea, ahora voy a calcular la pendiente utilizando la ecuación diferencial ordinaria. Con 1 y 5. Exactamente, con x1 y con y5. Entonces, fíjense, calculo con la ecuación diferencial ordinaria, acá. Entonces, en este caso, x vale 1, e y vale 5, calculo la pendiente, que en este caso me da 6,4022. Con redondeo simétrico. Acá vamos a usar redondeo simétrico, ¿sí? Con 4 decimales, porque obviamente vienen más números después, pero hacemos un redondeo simétrico a 4 decimales. Y ahora, utilizando la ecuación de Euler, que es y va a ser el y en el punto anterior, más la pendiente por el paso, vamos a hacer y del punto anterior, que es 5, más la pendiente, que es 6,4022, por el paso, que es 1 en este caso. Y me da 11,4022. Bueno, ahora les doy 2 minutitos para que ustedes terminen la tabla. A partir de ahí, me tienen que decir cuánto es y evaluado en 4, este valor de acá. Me van diciendo cómo les dan después este, a medida que lo van haciendo, cuánto les da este, y cuánto les da este, antes de llegar a este, obviamente. Profe, ¿Sí? ahí lo terminé, no sé si le dicto los datos o qué. Bien, damos un minutito más para que termine el resto, y les muestro. Bueno, bueno. Pero si ya algunos ya fueron terminando, pueden empezar a armar la tabla del paso 0,5. Así avanzan, digamos. Sí, sí, lo estoy grabando. Bien.
Entonces, calculamos la pendiente en el punto 2 y 11, 40, 22, que es 14, 11, 10. Y ahora voy a predecir el valor de la función en x3, utilizando la pendiente por 1 más el i del paso anterior, que es 11,40, 22 en este caso. Entonces les da 25,5132. Calculamos ahora la pendiente, que les da 31,3361. Y ahora con esa pendiente y el i del punto anterior calculamos el i en 4, que es 56,8493. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Les dio eso? Sí. Bien. Sí, profe. Bien, entonces lo hicimos con el paso de 1, ahora lo vamos a hacer con el paso de, acá, el paso de 0,5. Entonces, ahora, para el paso de 0,5, obviamente, como el paso es la mitad, voy a tener el doble de cálculos, ¿sí? Yo voy a arrancar en x0, y tengo que ir hasta x4, con un paso de 0,5. Entonces iré de 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, hasta 4. O sea, la tabla va a ser bastante más trabajosa, ¿sí? O sea, la dificultad es la misma, nada más que es una tabla más extensa, ¿sí? Y el criterio es el mismo, o sea, ahora vamos a hacer lo mismo, el cálculo de la pendiente va a ser igual, o sea, voy a calcular con la ecuación diferencial ordinaria la pendiente, por ejemplo, esta primer pendiente lo voy a hacer con x0 e y2, entonces me da en este caso 3, pero ahora cuando yo haga la predicción acá, recuerden que el paso es 0,5, entonces yo voy a hacer la pendiente que es 3, la pendiente que en este caso es 3, por el paso que en este caso es 0,5, y le voy a sumar el i del punto anterior que es 2. ¿Sí? Entonces me queda 2 más 3 por 0,5, que es 3,5. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sería la pendiente esta y este valor? Por lo menos háganme ese. El I, profe, sería 5,60, 86, 87. Primero la pendiente ¿cuánto les da? 4,21, 73. Bueno, Me da igual, profe. ¿sí? 4,21,73. Y el valor de i entonces va a ser esa pendiente que es 4,2173 por el paso que es 0,5 más 3,5. ¿Sí? Entonces eso les va a dar 5,6087. ¿Bien? Bueno, y así siguen hasta obtener la tabla, el i del punto x4, que es este valor de acá, que les va a dar 66,0715. ¿Sí? Entonces fíjense que nosotros realizamos la misma predicción, utilizando el mismo método, pero con dos pasos distintos. ¿Y qué pasó? Es el mismo método, en el mismo problema, y fíjense los valores obtenidos, ¿son iguales? No, son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Porque uno es más exacto que el otro, porque es menor el paso. Bueno, sí, vamos a suponer que, obviamente, por más que yo utilice el mismo método, en el mismo problema, no me dan igual mis predicciones, y esa diferencia tiene que ver con el paso. ¿Cuál de los dos esperan que sean mejor? El de menor paso. El paso menor. El menor, o sea que yo voy a esperar que mi valor verdadero esté más cerca de este valor, que de 56,8493. Y acá les muestro cuál sería el valor verdadero. O sea, nosotros no se los vamos a dar nunca, como les dije, pero para que ustedes me crean, miren, el valor verdadero es 75,3390. Fíjense que con un paso de 0,5 tengo un valor mejor, una mejor aproximación que con un paso de 1. ¿Sí? Y les podría mostrar, se los voy a mostrar en Excel, sencillamente porque si no,
Acá. Fíjense. ¿Ustedes están ahí viendo mi plantilla de Excel? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. yo después les voy a enseñar un poco cómo usar el Excel, no se hagan problema. Pero fíjense, acá tienen el paso de 1, acá tienen el paso de 0,5, y yo después hice con el paso de 0,1, obviamente la tabla es mucho más extensa. Fíjense que con un paso de 0,1, esta es mi predicción. O sea, I evaluada en 4 es 73,4946. Y fíjense cómo aún más, mientras más disminuye el paso, más se parece mi valor verdadero, que en este caso era 75,3390. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que repita antes de seguir? Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo 2 le dice, dada la siguiente ecuación diferencial, y sabiendo que I evaluada en 1 es 2,5, determina numéricamente el valor de I en 2 usando un paso de 0,5, 0,1 y 0,05. Utiliza el método de Euler. Bueno. Van a hacer ustedes ahora ya con paso de 0,5. Van a arrancar de 0, y quiero ver si se dan cuenta de cómo armar la tabla con las 3 columnas, y de dónde arranco hasta dónde llego y cómo hacer los cálculos, ¿sí? Así que veamos si les sale a hacer ustedes solos arrancando desde el inicio con un paso de 0,5. ¿Sale? Fíjense que ustedes en este caso arrancan de x1. Entonces arranco de x1 y quiero ir hasta x2 con un paso de 0,5. Entonces fíjense, arranco en x1 y llego a x2 con un paso de 0,5, o sea que 1, 1,5, 2. La condición inicial es que en x1 y vale 2,5, con 4 decimales. Y a partir de ahí completo la tabla, ¿sí? Vayan tirándome Profe, las... ¿puede ser que la pendiente te dé negativa? Puede ser que la pendiente de negativo, sí. Puede ser que sea una función que está decreciendo, sí. Gracias. Sí, sí. Fíjense, la primer pendiente, por ejemplo, ustedes van a hacer con la ecuación diferencial ordinaria, que en este caso es logaritmo de x menos 8 por e a la menos xy. Van a reemplazar x por 1 e y por 2,5. Entonces fíjense que si reemplazan x por 1 e y por 2,5, les da menos 0,6567. Bien. Y ahora
el valor predicho en este punto, voy a hacer el valor de la pendiente, que es este de acá que acabo de obtener, por el paso, que es 0,5 en este caso, más 2,5, que es el valor de I en el punto anterior. Y eso les da 2,1717. ¿Sí? Bueno, vayan diciéndome cómo les da los que sigue. Profe, perdón, ¿puede repetir lo último? ¿Cómo era? El valor de la ¿Cuál? pendiente para El sacar el valor de la, valor. el valor de la del- pendiente es, utilizando la ecuación diferencial ordinaria, reemplazo x, en este caso para calcular esta pendiente, reemplazo x por 1 e y por 2,5. Que es lo que tenés acá. Si vos haces eso, te da el valor de la pendiente. Y una vez que tenés el valor de la pendiente, hago esa pendiente por el paso, que en este caso es 0,5, y le sumo el i del punto anterior, que en este caso el anterior es 2,5. Y de ahí sale el 2,1717. Perfecto, gracias. Profe, una pregunta. ¿No hay que Sí. calcular, digamos, el 0, el 0,5? Eso no se No, calcula. porque vos partís de tu condición inicial. Vos no podés bueno. predecir lo que pasa en 0. Porque vos tenés como condición inicial esto, partís de 1. Bien. Y a vos te piden en x2, o sea que podrías calcular en i0, pero no te conviene porque vas al vicio. No, el ejercicio no te pide que vos calcules en i0. En x0, perdón. Listo, gracias, profe. No hay nada. Bien, entonces, a ver, la pendiente que sigue, entonces ustedes para calcular la pendiente que siguen, en la ecuación diferencial ordinaria, van a reemplazar x por 2,1, por 1,5 e y por 2,1717, y de ahí les da el 0,0976, y eso por el paso más el i del punto anterior, les da 2,2205, que esa es mi predicción. ¿Sí? Es decir, i valuada en 2 es 2,2205 según Euler con un paso de 0,5. Ahora lo vamos a hacer con un paso de 0,1. Obviamente, ya la tabla es más extensa. ¿Sí? Porque partimos de x1 y llegamos a x2 con un paso de 0,1. Entonces, arranco en 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, y así hasta llegar a 2. ¿Sí? Sí, son muchas. Sí, sí, son 10. Así que les muestro las primeras y después les doy la tabla ya terminada. Entonces, fíjense. Acá, digamos, el sentido es el mismo, nada más que ahora lo que va a cambiar es que el paso es 0,1. Bien, entonces, para calcular la pendiente, hacíamos en la ecuación diferencial ordinaria, reemplazábamos x por 1 en ese caso, e y por 2,5. Entonces ustedes reemplazan, les va a dar que la pendiente es esta de acá. Y ahora, para calcular este valor de y, lo que voy a hacer es el valor de la pendiente por 0,1 más 2,5. Y de ahí les va a dar ese 2,4343. ¿Sí? Después para calcular esta otra pendiente, ¿qué es lo que hacemos? En la ecuación diferencial ordinaria, van a reemplazar x por 1,1, e y por 2,4343, y les va a dar este valor de acá. Y una vez que tienen esa pendiente, con esa pendiente van a predecir este valor de acá. Entonces les va a quedar este valor de la pendiente por 0,1 más 2,4343, y les va a dar esta predicción de acá. Bueno, y así hasta llegar a lo que me interesa saber, que es este valor de acá. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bien. Y después también me pedían con un paso de 0,05. O sea, ya voy a tener 20 iteraciones. ¿Sí? Ya después les voy a mostrar. Pero bueno, primero voy a comparar las primeras dos que hicimos. Fíjense, comparo acá con un paso de 0,5 y un paso de 0,1.
De nuevo, utilizamos el mismo método que es Euler, en la misma ecuación diferencial, y fíjense que los valores obtenidos no son iguales. ¿Sí? Obviamente voy a esperar que este de acá sea mejor que el otro, porque el paso es más chico. ¿Sí? Y después, como les decía, me pide un paso de 0,05. ¿Sí? Ya es mucho más complejo, entonces es mucho más largo, perdón. Entonces ya cuando tenemos muchas iteraciones, no se lo vamos a pedir en un parcial, porque en un parcial no les vamos a pedir una tabla como esta, pero por ahí puede ser que algunos de los ejercicios de las guías que les damos vean que son extensos, entonces ustedes háganlos en Excel, porque si no se van a volver locos haciendo los cálculos. En Excel les voy a mostrar cómo se hace, porque tienen que tener en cuenta algunas cuestiones. Ejemplo 2. Bueno, paso de 0 a 5. Bueno, de nuevo, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer? Yo tengo las tres columnas, X, Y y la pendiente. ¿Sí? Espérenme un segundito, ahí sigo. Bien, ahí sigo, perdón. Entonces, la tabla empiezo a armarla igual que como veíamos. X, Y la pendiente. ¿Sí? Por ejemplo, arranco de las condiciones iniciales, arranco de X1, y en X1 Y vale 2,5000, fíjense que teníamos 4 decimales, esas serían las condiciones iniciales. Y como el paso es de 0,05, voy a ir de 0,05 en 0,05 hasta llegar a 2, que es lo que me pide calcular. Entonces, 1, 1,05, 1,10. Quiero mostrar. Entonces, ustedes van a arrancar de así, para que vean cómo se arranca de 0. Arrancan así. Entonces ustedes 1,05, y si ustedes ahí marcan y arrastran, les empieza, bueno, no les muestro acá, porque ahí sería 1,1, 1,15, y les debería agarrar ahí 1,2, 1. Bueno, no sé por qué no me agarra. Ahí está, ahí me agarra. Y si ustedes arrastran, hasta llegar a 2. Me repite ahí uno, no sé por qué. Bueno, no sé por qué no me arrastra bien. En este caso, si no les arrastra bien, tienen que hacerlo uno por Debe uno. ser por ¿Sí? el redondeo, profe, que hace Excel. Ah, puede Por los ser. A ver, decimales. sí, voy a poner acá. Tenés razón, puede ser. A ver. Si yo uso 2, veamos ahí. Bien, ahí está. Es eso, gracias. Era exactamente eso. Bien. Si ustedes arrastran, les va a ir de 0,05 en 0,05. Es lo primero. Y acá vamos a empezar a calcular la pendiente. ¿Sí? Importantísimo, lo aclaro ahora, porque si no me voy a olvidar. En Excel, bueno, así como los decimales, yo acá configuré para que me muestre 2 decimales. Yo acá, en todas las celdas estas, yo configuré para que se vean 4 decimales. ¿Sí? O sea, ustedes eso lo pueden cambiar con esto de acá. Fíjense, ahí muestro 3 decimales, ahí muestro 2, ahí muestro 5. Bueno, ustedes lo pueden hacer de esa manera. ¿Sí? Nosotros vamos a usar en todos 4 decimales. Ahora bien, que Excel me muestre en su celda 4 decimales, no significa que Excel, cuando haga los cálculos, no tenga en cuenta todo el número. ¿Sí?
Esto lo digo porque ustedes van a tener que agarrar y cuando coloquen su función ahí en el cálculo de la pendiente, o acá en el cálculo de I, tienen que usar lo que se llama una función redondear, ¿sí? Porque si no, no les va a dar igual, y van a tener errores que son significativos, y se los digo especialmente por las autoevaluaciones que vayan a hacer, porque muy probablemente muchos de ustedes para hacer las autoevaluaciones recurran a Excel, lo cual lo pueden hacer sin problema. Sería ideal que lo hagan a mano porque en el parcial va a ser a mano. Pero si lo hacen con Excel, tengan en cuenta de hacer esto del redondeo, ¿sí? Ustedes para calcular la pendiente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es esta función de acá, logaritmo de x menos 8 por e a la menos x y, ¿bien? Es ese valor de la pendiente. Entonces ustedes van a hacer acá, en esta celda que estoy acá parada, van a hacer logaritmo del valor de x, que en este caso es la celda E12. ¿Sí? Logaritmo de x, que es esta celda E12, que en este caso es 1, menos 8 por e a la menos x, que en este caso es menos e a la 12, que es el valor de x, por f12, que es el valor de y. ¿Bien? Y además tienen que aplicarle a ese resultado la función redondear. Redondear, ¿sí? Con 4 decimales. Ese 4 significa que estoy haciendo un redondeo a 4 decimales. Excel lo hace, cuando ustedes usan la función redondear a 4 decimales, hace automáticamente un redondeo simétrico. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, se Sí, entiende. profe. Bien, entonces por ejemplo, ustedes van a hacer, yo les quiero mostrar para que ustedes vean la importancia. Yo voy a hacer, la función va a ser igual a logaritmo de x, logaritmo de x en este caso, más, no, menos, 8 por e, que es exponencial, que es exponencial, exponencial, que exponencial va a ser menos x, que es este valor de ahí, por el valor de y, que es ese de ahí. Bueno, en ese caso el primero les coincide. Fíjense que acá, lo que estoy haciendo acá yo, no tiene el redondeo. Es simplemente la función. Entonces ustedes van a venir acá, y ¿cómo vamos a calcular el valor de y? Van a hacer igual. Este valor, perdón, es el valor anterior, más, y pongan paréntesis, la pendiente, por el paso, que en este caso era 0,05. ¿Bien? Bueno, ustedes ahí arrastran hasta acá, y después con este arrastran hasta acá. Miren qué fácil es hacerlo en Excel. Fíjense, no me dan exactamente iguales. Y por esta razón es que muchas veces cuando ustedes hacen las autoevaluaciones y ponen este valor les toma como mal y este valor les toma como bien. Porque ustedes acá no están teniendo en cuenta el redondeo, ¿sí? Entonces, para que les dé igual, ¿hasta ahí me siguen? ¿Se dan cuenta de lo que estoy marcando el tema del redondeo? Porque Excel, que ustedes acá muestren 4 cifras, que Excel acá les esté mostrando 4 cifras, no significa que no esté teniendo en cuenta todas las que siguen para los cálculos. Entonces cuando ustedes vienen acá a Excel y le dicen, tienen que hacer L12 por 0,05 más K12, en realidad cuando hace L12 está tomando todas las cifras, no solo las 4 que se ven. Si ustedes quieren que solo tomen esas 4 cifras decimales, tienen que aplicar la función redondear a 4, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, a todo esto, le voy a aplicar, perdón, para aplicar la función redondear, entonces voy a hacer cortar, voy a colocar redondear. A ver. Copiar,
función redondear. Redondear todo eso y me falta redondear punto y coma a 4. Y ahí lo que hace es que me redondeó a 4 decimales. Y ahí lo arrastro. Y no sé por qué no me tomo ahí. A ver. Logaritmo de J12 está bien. Menos 8 exponencial J12, 4, redondear 4. No sé por qué no me está tomando acá. No está, profe, redondeado el I, me parece. Ah, tenés razón, me falta este. Bien. Sí, sí. Yo arrastré y no lo había hecho todavía. Está bien. Entonces acá ponemos de nuevo. A todo esto, a este voy a ponerle redondear, abro paréntesis, toda esa función, punto y coma hasta 4, porque lo estamos haciendo en 4 decimales, enter. Y ahí arrastro. Y fíjense cómo cambia, ¿sí? ¿Quedó claro cómo hacer esa función redondear en el Excel? Y la importancia, ¿no? Para que les dé. De esta manera, si ustedes lo hacen a mano, con el redondeo simétrico 4 decimales, les tiene que dar exactamente igual la tabla, ¿sí? Bien, bueno, sigamos entonces. Ahora les voy a dar un ¿Podrías volver a ratito. poner la de 0,1? Perdón, ¿cómo? Si podrías poner la de 0,1, la del ejercicio recién. ¿En el Excel o en este de acá? Esa es. Gracias. No, no hay problema. Fíjense que con los 4 pasos... no, en este caso somos 4 decimales, o bien el ejercicio se los tiene que aclarar, y si no lo aclaran, usan la misma cantidad de decimales que el dato auxiliar que les da. Fíjense que en este caso, a ustedes les da este valor auxiliar, que I evaluado en 1 es 2,5000, usa 4 decimales. Entonces a partir de ahí, como el dato que tenemos tiene 4 decimales, hacemos toda la tabla con 4 decimales, ¿sí? Si no, muchas veces los ejercicios aclaran. Utilizar 6 decimales, por ejemplo. O el dato auxiliar se los va a dar con otra cantidad de decimales. ¿Se entiende, Nicolás? Bien, veamos otro ejercicio entonces. Esto lo van a hacer ustedes en Excel. O sea, la idea es que hagan la tabla, van a tener que hacer 2 tablas. Tienen esta ecuación diferencial, esperen, que lo podemos compartir. Te dice, dada la siguiente ecuación diferencial, y' más 1 con 1i menos igual a i por x cuadrado, y sabiendo que i evaluado en 0 es 1,0000, calcular i evaluado en 1 con un paso de 0,5 y 0,1 usando Euler. Entonces, la idea es que la primera tabla, que es bien cortita, la hagan a mano, o sea, con este paso háganlo a mano, y con este, que también es corta, no es muy larga, pero bueno, háganla con Excel, ¿sí? Antes de empezar, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? A ver, nos concentremos en el paso 0,1. ¿Qué es lo primero que voy a tener que hacer? Despejar. Despejar y prima, ¿sí? Porque fíjense que en este caso no está despejada. Entonces lo primero que voy a hacer es despejar y prima, ¿bien? Este término de acá pasa restando. Entonces me va a quedar que y' es igual a i por x cuadrado menos 1 con 1 i. Entonces esa es la ecuación diferencial que voy a utilizar para calcular la pendiente, ¿sí? Eso es lo primero. Y segundo, ¿cómo voy a hacer la tabla de 0,5?
¿Arranco de dónde? ¿De x en cuánto? En 0. Arranco en x0 y voy hasta x1 de 0,5 en 0,5. O sea que me va a quedar x0, x0,5 y x1. ¿Sí? Saben que en x0 y vale 1, entonces de ahí empiezan a rellenar esa tabla de acá. Esta tabla la pueden hacer a mano tranquilamente, porque es bien cortita, son 4 cálculos. Así que háganlo y me dicen cuánto les da. Bueno, a ver, ahí vemos. Entonces, bueno. Les debería dar así la tabla. Y valuado en 1 es 0,2588. Está bien. Hasta ahí se entiende la primera tabla. La primera tabla se las pedí que la hagan a mano, si bien yo la hice en la compu, en Excel, pero ustedes se las pedí que la hagan a mano, tienen que tener exactamente los mismos números. ¿Hasta acá alguna duda con esa tabla? Y ahora la otra tabla, que es con un paso de 0,1, háganla en Excel. Aquellas personas que puedan, porque tienen una compu, traten de hacerla en Excel, ¿sí? Les doy también un ratito y plantéenla en Excel a ver si sale.
Bien, a ver, planteo para hacerlo en Excel. Por ejemplo, no, ¿verdad? Entonces, fíjense, dijimos que lo hagan en Excel con un paso de 0,1. Entonces, columna X, columna Y, pendiente. X en 0 vale 1,0000 con 4 decimales. Y me pide que calcule en Y en 1, o sea, en X1, perdón. Entonces voy de 0 a 1 con un paso de 0,1. ¿Bien? Entonces acá vamos a calcular la pendiente. Fíjense, en todas las, de nuevo, en todas las celdas, función redondear a 4 decimales en este caso. En ese caso la pendiente lo voy a calcular con esta función, que es la EDO, que me da el problema. Entonces fíjense que tengo redondear a 4 decimales de el valor de I, que en este caso es la celda J12, ¿sí? J12 por el valor de X, que es la celda I12 elevado al cuadrado, que en Excel se pone potencia, o sea, se pone función potencia, I12 a la 2, donde 2 es la potencia, ¿sí? Menos 1,1 por la celda J12, que es la celda de I. ¿Bien? Entonces de esa forma ustedes arrastran hacia abajo, y después vienen a esta otra celda que van a hacer también función redondear, ¿no? Antes de todo, y van a hacer la celda K12 por 0,1, que es el paso, más la celda J12. ¿Bien? Y de ahí arrastran hacia abajo. Y de esa manera les queda esta tabla de ahí. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Pudieron hacerlo? Si hay algo que no se entienda, ya sea de los cálculos o del uso de Excel, me dicen y lo repito. Bueno, ahí tienen las dos tablas. Cómo les tiene que quedar en Excel, si las hacen a las dos en Excel. Bien. ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, profe. Bueno. Y después les di como para que lo hagan. Fíjense, acá la única diferencia con todos los ejercicios anteriores es que en este otro caso, un ejemplo 4, bueno, les doy la ecuación diferencial ordinaria, que es 5 por e a la menos x menos 2 por y, y sabiendo que y valorado en 0 es 2,000000, fíjense que en este caso tengo 6 decimales, entonces vamos a hacer la tabla con 6 decimales, ¿sí? Calcular el valor de y en 1,5 con un paso de 0,5 y 0,25, usando Euler. Directamente les voy a mostrar este ejercicio con Excel, ¿sí? Entonces, en realidad son tablas cortas que ustedes, recuerden que en el parcial es a mano, o sea que tienen que saber hacer los cálculos a mano. Pero bueno, muchos ejercicios de la guía tienen tablas como de 30 iteraciones, 20, obviamente esos ejercicios los hacen con Excel. O pueden corroborar los cálculos con Excel, porque muchas veces saben hacer los ejercicios, pero pueden, cuando lo hacen en mano, por ahí, pueden tener errores de que ponen mal el dedo en una calculadora y demás, que con Excel eso se evita, obviamente. Bueno, este era el ejemplo 4. Sí, este es el ejemplo 4. Bueno, Euler. Bueno, entonces, fíjense, x valuado en 0, arranco de ahí, x valuado en 0 es 2,000000, tenía 6 decimales, y lo vamos a hacer con un paso de 0,5 y me piden calcular y en 1,5, eso es lo que decía el enunciado. Entonces voy de 0 a 1,5 con un paso de 0,5. 0, 0,5, 1, 1,5. Bien. La pendiente, en este caso, fíjense, función redondear 6 decimales, a diferencia de los anteriores. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro, bueno, que la EDO cambia, entonces fíjense que van a tener 5, yo por ejemplo puse el primer término primero, 5 por exponencial a la menos x, que en este caso sería menos C14,
menos 2 por i, que en este caso i es el D14. De ahí tienen esa función. Y después, recuerden redondear 6 decimales en este caso. Y después esta celda de acá, que también de nuevo redondear a 6 decimales, y es la celda E14 por 0,5, que es el paso, más la celda D14. ¿Bien? Y arrastran hacia abajo. El mismo sentido tiene esta con un paso de 0,25, la única diferencia es que con ustedes acá, el paso es 0,25, pero todo el resto es igual. ¿Sí? ¿Se entendió? Es simplemente eso, no es más que eso, es bastante sencillo de Euler, y van a ver que lo vamos a usar hasta fin de año, o sea que tiene que quedar clarísimo Euler. Se ponen, hagan la autoevaluación, hagan los ejercicios, y cualquier duda o consulta que se les genere mientras van haciendo la ejercitación, nos consultan por aula virtual sin problema, ¿sí? Bueno, si no hay dudas o consultas, pueden ir retirándose, ¿sí? Que tengan buen fin de semana. Hasta la próxima. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Y vuelvo. gracias. Ahí está. Había mencionado. Un alumno me había pedido volver a la tabla esta de acá. Este es del ejemplo 4. Acá tienen las dos tablas, con un paso de 0,5 y un paso de 0,25. ¿Y por qué no? O sea, le va a ir cambiando el valor del signo según cuál de los dos términos sea mayor, porque vos tenés acá un término que es positivo y un término que es negativo. En el caso, por ejemplo, de la primera celda es positivo y después negativo. Sí, el primer parcial es el 16 de junio. Y los temas que entran son todos hasta la clase anterior. Es solo práctico el parcial, ¿no es cierto? No sé, Marcelo, cómo les dijo que le tomó el teórico. Solemos tomar los dos en el mismo día, pero y que lo haga, o sea, lo hace, aquel alumno que quiera hacerlo lo hace, al teórico o no, eso después lo decían. Siempre fue así, no sé qué les dijo Marcelo este año. Ah, solo práctico, bueno, si él dijo que era solo práctico, es solo práctico entonces. Creo que dijo que era solo práctico y el teórico era fin de año para promoción. Perfecto, bien, entonces así. Profe, a mí me quedó una duda sobre un tema de la clase pasada, no sé si le puedo consultar ahora o le mando un mail. Las consultas las hacemos por el foro, Ah, bueno. por aula Bueno. virtual. Igual